Cuando el usufructo legal recae sobre los productos a que se refiere el artículo 894, los padres restituirán la mitad de los ingresos netos obtenidos. Ya, los productos son aquellos provechos que no son renovables, entonces son generalmente frutos de las actividades industriales. ¿Qué pasa si un niño es favorecido con una herencia de su abuelo y tiene pues acciones mayoritarias, o es dueño solo de una fábrica? Pero como es menor de edad, entonces ¿qué va a pasar? La venta de esos productos, los usufructuarios van a ser los padres, pero de acuerdo a este artículo, los padres están obligados a guardar la mitad de esos beneficios de esos productos hasta cuando este niño adquiere la mayoría de edad, a partir de los cuales él va a hacer pleno ejercicio del derecho que le recae sobre los mismos. ¿Qué más? 1005. Los efectos del usufructo se rigen por el acto constitutivo y, no estando previstos en este, por las disposiciones del presente título. Entonces, el usufructo es básicamente un acto del propietario que está establecido justamente dentro de los parámetros del acto jurídico, ¿no? O sea, nosotros, el nudo propietario manifiesta su voluntad con la finalidad de satisfacer sus necesidades autorregulando sus intereses. Dentro de esa medida, entonces, el usufructo encaja dentro de los lineamientos del 140 y también con el tema de la libertad contractual que está contenido en el 1354 del Código Civil. Entonces, lo que prima en el usufructo es lo que se ha dispuesto en el acto constitutivo, sea testamento, sea un acto unilateral o sea un contrato. El acto constitutivo se refiere al de origen privado. Se excluye del acto constitutivo al usufructo legal porque eso está establecido directamente por la ley. ¿Okay? Sigue. 1006. Deberes y derechos del usufructuario. Al entrar en posesión, el usufructuario hará inventario y tasación de los bienes muebles, salvo que haya sido expresamente eximido de esa obligación por el propietario que no tenga heredero forzoso. El inventario y la tasación serán judiciales cuando se trata del usufructo legal y del testamentario. Claro, tiene que ser legal porque lógicamente esos bienes van a ser judiciales ese inventario, porque esos bienes van a tener que ser devueltos en su oportunidad a quienes van a resultar ser los nuevos propietarios como resultado de la relación sucesoria. Lo que también es cierto es que esa relación, ese inventario es necesario. ¿Por qué? Porque el inventario valorizado de los bienes nos va a dar una idea del estado actual en el momento en que entraron en posesión del usufructuario. Y eso es fundamental desde la perspectiva de permitir o establecer justamente porque al finalizar el lapso del usufructo, hay que entender de que esos bienes van a ser devueltos. Esos bienes al ser devueltos, ya lo vamos a ver, tienen un desgaste. Lo que hay que determinar es que si ese desgaste es derivado del uso normal y adecuado del bien o es derivado justamente de alguna situación dolosa o culposa. Si es así, en este último caso tendrá que haber una indemnización. Es por eso que el inventario es fundamental, porque a través de ese inventario se va a poder identificar con claridad en qué estado están los bienes, una especie de fotografía instantánea, de tal suerte de que al ser entregados se hace una comparación en qué estado fueron entregados y en qué estado son devueltos, y estableciendo mediante peritaje en su caso cuál es el estado actual de la devolución, podemos establecer si es que el uso ha sido normal y adecuado, por lo tanto el desgaste no va a generar indemnización. Pero si ha sido un uso negligente, un uso doloso, que ha generado un deterioro o una destrucción del bien, entonces la indemnización tendrá que realizarse necesariamente. Pero no podría realizarse si es que no tenemos como base, conocimiento justamente el inventario que se pide. ¿Qué más? 1007. El usufructuario está obligado a prestar la garantía señalada en el título constitutivo de su derecho o la que ordene el juez, cuando éste encuentre que puede peligrar el derecho del propietario. Démonos cuenta que el nudo propietario tiene varios mecanismos para hacer efectivo su derecho. Miren lo que está haciendo. Primero, puede reglamentar el uso y el disfrute. Dense cuenta. Segundo, va a exigir inventario valorizado, que tiene que hacerlo el usufructuario a su costo. Tercero,
le puede exigir y le debe exigir, según sea el caso, las garantías en caso de deterioro, pérdida o destrucción del bien. Eso es fundamental. Entonces, dentro de esas circunstancias, es más, esa garantía puede ser exigida como condición suspensiva previa a los plenos efectos del usufructo, o puede ser solicitada, como ya veremos posteriormente, como resultado de la ejecución del usufructo. Yo como nudo propietario solicitaré al juez de que ante mi pedido no atendido extrajudicialmente de que se constituya garantía, el juez establezca qué garantía obligatoriamente tiene que efectuarse. O sea, en ese sentido, miren, existen varios mecanismos que la ley prevé. ¿Qué más? 1008. El usufructuario debe explotar el bien en la forma normal y acostumbrada. Uso normal y acostumbrado. Todo bien tiene desgaste. Si el desgaste es derivado del uso normal y adecuado, entonces no tiene por qué haber problemas ni inconvenientes. ¿Ya? Artículo 1009. El usufructuario no debe hacer ninguna modificación sustancial del bien o de su uso. No puede hacerlo a no ser que reciba autorización expresa del nudo propietario mientras dure el periodo del usufructo. Por ejemplo, si a mí me das este inmueble de un piso, yo no tengo por qué modificarlo. Claro, si me das para el usufructo durante 5 años y puede hacer de que yo desee alguna modificación, tengo que pedirle autorización al nudo propietario. Si el nudo propietario me autoriza, entonces yo la realizo. Si no, no. Es como si yo te diera un automóvil. Un Volkswagen, y de pronto el Volkswagen lo conviertes en un auto de 4 puertas o le cambias un motor más potente. Eso no puedes hacerlo. Las modificaciones no pueden ser sustanciales. Las modificaciones tienen que ser leves, de tal suerte que no alteren la sustancia y por ende el funcionamiento del bien. ¿Ok? Salvo que, porque no lo prohíbe, que el nudo propietario autorice, y tiene que constar expresamente eso vía modificación del usufructo. ¿Ya? ¿Qué más? El usufructuario debe pagar los tributos, las rentas vitalicias y las menciones de alimentos que graven los bienes. Como es natural, un inmueble, cualquier bien, un automóvil nuevo, tiene que pagar al SAT durante 4 o 5 años su impuesto. Un inmueble tiene que pagar también impuesto predial y una serie de impuestos. Entonces, ¿a quién le corresponde el pago de esos impuestos? Al usufructuario de arranque. ¿De acuerdo? A él le corresponden el pago de esos impuestos. Ahora, ese es otro tema que hay que entenderlo. Pueda darse el caso, te habla de pensiones alimenticias y rentas vitalicias. ¿Por qué? Supongamos este caso. Yo soy nudo propietario, tengo un hijo al cual le paso una pensión alimentaria y además, para poner el ejemplo todo junto, además tengo una nana que me crió de niñito, la quiero como si fuera mi mamá y está anciana, y bueno, yo le he asignado a ella una renta vitalicia hasta que ella fallezca de, por ejemplo, 1000 soles. Y a mi hijo le paso otros 1000 soles por pensión de alimentos. Entonces, ¿qué sucede? Yo te doy en usufructo este inmueble, que es lo suficientemente grande como para, por ejemplo, poder alquilar los sucesivos pisos y sacar aproximadamente unos 4000 soles de renta mensual. Entonces, a mi usufructuario yo le digo, escúchame, por si acaso, lo que dice la ley, pero tiene que estar establecido en el usufructo. Lo que no tiene que estar establecido es el pago de los tributos. Eso entra de cajón. Pero el pago de la pensión alimenticia, el pago de la renta vitalicia, si es que esos pagos salen del disfrute que genera el bien, yo tengo que señalarlo para que el usufructuario continúe con ese desembolso. Entonces ahí viene el tema de la regulación del disfrute. Entonces le digo, mira, de los beneficios que vas a obtener de las cosechas, del alquiler, de los cuartos, en fin, de los pisos, lo que sea, o de la administración de este negocio, lo que tú vas a separar es tanto para la renta vitalicia, para fulanita de tal, que fue mi nana, y tanto para mi hijo fulano de tal, a quien yo le paso una pensión de tanto.
esa precisión de las cargas que recaen sobre los beneficios del bien dado en usufructo tiene que estar en el acto constitutivo, para justamente poder ser exigibles al usufructuario. ¿Sí está claro? Si no están puestos, no puedes exigirlos. ¿Se pueden colocar después? Sí, se podrían consignar después vía modificación del usufructo. Pero si no se consignan, el nudo propietario no puede exigir, oye, verdad, me olvidé, quiero que le... No, un momentito, eso no ha estado en el acto constitutivo. Tiene que consignarse o en todo caso conversarlo para que se incluya. Pero no puedes obligar al usufructuario a que se vea perjudicado fuera de lo que ya se supone que son las reglamentaciones que se acordaron inicialmente, salvo las modificaciones posteriores a que hubiese lugar. ¿Qué más? No, artículo 1011. Si ¿Ya? el usufructuario paga la deuda hipotecaria o el interés que ésta devenga, se subroga en el crédito pagado. Subrogar es sustituir. Miren, este inmueble es mío, lo hipoteco al banco de crédito para garantizar una deuda de $40.000. Pero con independencia de eso, yo tengo otros inmuebles y le digo a... ¿Cuál es tu nombre? Giovanna. Le digo a Giovanna, te doy en usufructo este inmueble. Me voy al extranjero y por alguna razón empiezo yo a no cancelar la deuda oportunamente. Entonces, ¿qué resulta? A Giovanna le están llegando los recibos, ¿no?, del banco notificándome de que ya tiene un mes de deuda, 2 meses de deuda, que si no pago va a proceder a la ejecución de la garantía. Ella me llama, no se puede comunicar conmigo, yo le digo, bueno, pues Giovanna, ¿ya qué vamos a hacer? Pues que lo ejecuten, pues yo no tengo plata. O no me interesa, o la razón que fuese. Entonces Giovanna puede hacer esto. Ah, no. A ella le interesa, porque si sale a remate el inmueble, ella se va a quedar en la imposibilidad de seguir usufructuando el inmueble. Entonces, ¿qué hace Giovanna? Si es que ella tuviese el dinero, ella podría cancelar o bien los intereses, o bien el capital, o parte de uno y parte del otro. Respecto de ese monto, ella se subroga respecto de mí, o sea, ella se convierte en acreedora mía. Solo supongamos que ella decide heroicamente pagar toda la hipoteca. ¿Puede hacerlo? Puede hacerlo. Lo que va a suceder es que va a haber una subrogación, es decir, el banco ya no va a ser mi acreedor hipotecario, quien va a convertirse en mi acreedora hipotecaria va a ser ella. Entonces, ¿qué va a pasar? Terminando el usufructo, en el momento de la devolución, ella sin problema alguno tendrá que devolverme el inmueble. Después de todo, ella sigue siendo mi acreedora hipotecaria. Es que se ha subrogado, se ha sustituido. Y la figura de la subrogación, ustedes lo van a ver mucho en el próximo semestre cuando vean obligaciones. Subrogar es sustituirse. Generalmente, ¿quién se sustituye? El acreedor, un tercero en lugar del acreedor. Eso se ve, por ejemplo, en la sección de posición contractual. Son figuras que establecen derecho de obligaciones para que ustedes puedan, ya les estoy dando una idea para que ustedes puedan entender mejor este artículo. ¿Qué más? 1012. El usufructuario no responde del desgaste por el disfrute ordinario. Ordinario. Si yo te doy una laptop para que lo uses 5 años, yo te puedo hacer problemas como nudo propietario cuando después alguna tecla está despintada, o porque alguna tecla no funciona bien, o porque la máquina ya está lenta. ¿Qué pasa? Ese disfrute, ese desgaste es normal y adecuado, pero todo, la madre del cordero, ¿de dónde parte? Del inventario, para sacarnos de dudas, porque si no vamos a entrar en que, no, yo te lo di nuevecito, no, mentira, tú me lo diste usado, no, que fue nuevecito, no, que fue usado, no, que el carro era del año. Y ahí quien tiene que perder por regla general, ¿quién es? Eres el usufructuario, porque existe una presunción genérica de que los bienes son entregados en buen estado. O sea, ustedes tienen que tener ahí cuidado. O sea, para seguridad del nudo propietario y del propio usufructuario, para responsabilidades futuras, el inventario tiene que realizarse, ¿no? Tiene que realizarse. ¿Qué más? 1013. El usufructuario está obligado a efectuar las reparaciones ordinarias y,
Si por su culpa se necesitan obras extraordinarias, debe hacerlas a su costo. Claro, por ejemplo, si tú me das un automóvil por 3 años, es natural que a quién le va a corresponder el cambio de llantas, el alineamiento, el afinamiento, el cambio de aceite, el balanceo, la nueva batería. ¿A quién le va a corresponder? A mí como usufructuario, porque esos son desgastes ordinarios del bien. Una batería, ¿cuánto te dura? A un uso intensivo como taxi, 1 año, o hasta un poco menos. En uso particular te dura, no sé, te dura 1 año y medio. ¿Cuánto te duran unas llantas como si fuese taxi? Pucha, te durará 6 meses, 4 meses, dependiendo. ¿Cuánto te dura como uso particular? 1 año. Entonces, esos son desgastes normales y adecuados. Pero si por su culpa se necesitan extraordinarias, o sea, le mete un choque, eso es extraordinario porque no es común que se choque. Si no es común que se choque, entonces si por su culpa está borracho manejando por descuido, se ha estrellado y lógicamente se ha achatado el carro y ha generado desperfectos, como son extraordinarios, pero como son del culpa del usufructuario, él también tiene que realizarlas, porque es culpa de él. Y acá estamos introduciendo ya nociones que se van a ver en obligaciones: culpa, dolo, a la intención, esas cosas. ¿Qué más? 2014. Se consideran reparaciones ordinarias las que exijan los desperfectos que procedan del uso normal de los bienes y sean indispensables para su conservación. Cada cierto tiempo una pintada. El propietario puede exigir judicialmente la ejecución de las reparaciones. El pedido se tramita como incidente. O sea, como proceso sumarísimo, porque ese es como el Código de Procedimientos Civiles. Entonces, es cierto, un bien con el uso normal y adecuado genera un desgaste y unos desperfectos que tienen que ser reparados. Ustedes saben que si no se repara un bien, poco a poco ese deterioro se va haciendo lo suficientemente importante y peligroso al punto de generar ya un deterioro más fuerte hasta la destrucción. En esas circunstancias, yo soy el propietario, por ejemplo, y te he dado en usufructo un camión, y de pronto, por 4 años, y de pronto lo veo el camión pasar y me doy cuenta de que el eje está malogrado, que está chirriando el camión, que está botando humo, ¿no? Que las llantas están totalmente desgastadas. Entonces, primero, extrajudicialmente te conmino y te llamo para que hagas las reparaciones. Si no las haces, te las puedo exigir que judicialmente lo hagas. Porque son reparaciones ordinarias que tienen que hacerse. Se entiende que si obras de buena fe, lo vas a hacer sin necesidad de que el propietario, el nudo propietario te las exija. O en todo caso, las harás cuando él te lo haga recordar. Si vas a obrar de mala fe, evidentemente entonces tendrás que exigirlas judicialmente, ¿no? Y eso va a empezar al momento de la indemnización, cuando el bien se destruya o se deteriore totalmente, justamente por la falta de las reparaciones ordinarias a las que tenías que haberse realizado en su momento. ¿Qué más? 2015. Las reglas sobre mejoras necesarias, útiles y de recreo establecidas para la posesión se aplican al usufructo. Iguales. Entonces, respecto del bien que esté en usufructo, puedo realizar mejoras necesarias, útiles y de recreo. Recuerden, regla general, las útiles y las necesarias son reembolsables, ¿no? Las de recreo se entiende que son separables, y si no se pueden separar, entonces quedan. Y si se pueden separar y el propietario, en este caso el nuevo propietario, desea que se queden, entonces tendrán que quedarse a cambio de un reembolso. Las de recreo. Y con la problemática que en su momento vimos sobre ese tema, ¿no? 2016. Pertenecen al usufructuario los frutos naturales y mixtos pendientes al comenzar el usufructo y al propietario los pendientes de su término. Generalmente eso se da en una producción agrícola. Se me ocurre. Te doy un usufructo, miren, este terreno, 40 hectáreas, ¿de acuerdo? ¿Hasta ahí? ¿Nos entendemos? Pero ¿qué pasa? Te lo doy hoy día, ¿qué estamos? 21 de junio. Te lo doy por 4 años, ¿de acuerdo? O sea, va a acabar un 21 de junio del del 16, ¿de acuerdo hasta ahí? Pero ¿qué pasa? En el momento en que
que yo te estoy constituyendo el usufructo a tu favor, todavía va a haber cosecha y por lo tanto beneficios para el mes de agosto. Entonces, esos beneficios, esos frutos del mes de agosto, salvo que disponga lo contrario, ¿a quién le van a corresponder? ¿Al nodo propietario o al propietario? ¿O al usufructuario? Al usufructuario. Como va a acabar dentro de 4 años, el 21 de junio del 2016, el usufructuario me va a tener que devolver a mí el inmueble, pero cuando me lo entregue, también es cierto que me lo va a entregar, ¿no? Sembrado para una futura cosecha. ¿A quién le corresponden? Al nudo propietario. ¿A quién le corresponderían esos frutos? Al nudo propietario. Pero, ¿es posible pacto en contrario? Sí es posible porque no te lo prohíbe. ¿Prohíbe el pacto en contrario? No, podemos pactar lo contrario. Podemos pactar distinto. Podríamos pactar, mira, yo te entrego hoy día, pero sabes que esa cosecha es mía, le dice el nudo propietario. ¿Y sabes qué? Y cuando tengan la devolución, como dice la ley, también sigue siendo mía. Pero ¿qué más quiere si le está entregando 4 años para que disfrute, use y disfrute? Por eso les digo, estos derechos son básicamente resultado de la decisión del propietario de buena fe, de buen ánimo, de buena voluntad, ¿no? O sea, sigue siendo él la figura central como titular del derecho real de mayor nivel y envergadura como conocemos, que es el derecho de propiedad. ¿Qué más? 1017. El propietario puede oponerse a todo acto del usufructuario que importe una infracción de los artículos 1008 y 1009 y pedir al juez que regule el uso o explotación. Sí. El pedido se tramita como incidente también. Es evidente, si tú ves que está usando mal, que está dándole un uso inadecuado, que no hace las reparaciones, lo solicitas de que las haga, pues, ¿no? Claro, y lo tramitas como derecho, como proceso sumarísimo, es natural. ¿Ya? ¿Eso sí está claro? Muy bien, ¿qué más? Ahora el cuasi usufructo. Ya, a ver, ¿qué es 1018. Ya. El usufructo de dinero solo da derecho a percibir la renta. Bien, a ver, atentos. ¿Por qué se denomina cuasi usufructo? Para comenzar está en medio porque el dinero, es imposible que yo te dé 5.000 soles y te diga me vas a entregar en 2 años. Pero es imposible de que tú en 2 años me entregues exactamente los mismos billetes o las mismas monedas, pues. Pero también es cierto de que el dinero no es consumible. Entonces es una figura intermedia, por eso se denomina cuasi usufructo. Entonces, es similar, el cuasi usufructo es similar a un mutuo dinerario sin intereses. En realidad, cuando te digo, mira, te presto 100 soles o el padre al hijo, ¿no? Mira, yo no quiero que te descarríes, o bueno, pues no quieres estudiar, o lo que voy a hacer, entonces bueno, voy a hacer lo último que puedo hacer por ti. Mira, acá te doy 20.000 soles, 30.000 dólares, en fin, una suma X, ya, eso sí, en 4 años me lo devuelves. Es tu habilidad que tú hagas trabajar y ganar a ese dinero. Toma, ahí está tu capital de trabajo. Me entregas los 20.000 soles o 20.000 dólares en 2 años. Ese es el típico usufructo en dinero. O sea, ya depende de tu acción, lo que tú hagas, cómo te mueves en los negocios, cómo haces tus negociaciones, para que ese dinero, ese capital te genere beneficios y ya generes tu propio capital. Al cabo de los 3 años, tú me entregas, me devuelves los 20.000 soles o los 20.000 dólares. Tú te quedarás ya con un capital de trabajo y a partir de ahí ya tú verás y trabajarás. Entonces, la pregunta del millón es, ¿me entrega las mismas monedas, los mismos billetes? No, pero me entrega el equivalente, ¿sí? El equivalente, o sea, hasta cierto punto me está entregando pues casi lo mismo, por eso es cuasi. La ventaja del dinero es que puede darse en valores equivalentes. Pueden ser 20 billetes de 50
o 10 billetes de 100, ¿no? O 5 billetes de 200. En ese sentido se denomina cuasi usufructo. Y vemos que en eso se transforma los usufructos cuando el bien se destruye o se expropia y finalmente se va a ver reemplazado por el dinero. ¿Qué más? 1019. El usufructo de un crédito tiene las acciones para el cobro de la renta y debe ejercitar las acciones necesarias para que el crédito no se extinga. Entonces, ese es el típico ejemplo. Ustedes están llevando ustedes títulos valores comercial. Es el 2, ya. Ustedes van a ver títulos valores, van a ver los famosos endosos. Y existe entre los diversos endoso en propiedad, etcétera, existe el endoso en procuración, que es el que se aplica acá. Entonces yo estoy en Lima, tengo bastantes deudores acá en la ciudad de Trujillo, y busco a Su y le digo, bueno, Su, ¿sabes? Vamos a hacer una cosa. Necesito a alguien de confianza que se encargue justamente de cobrar las deudas. Si busco un abogado, el abogado me va a aplicar dinero de lo que cobre, de todo prácticamente, ¿no? Del capital y todo lo demás, y la va a hacer larga, y me va a sacar mal las cuentas, y va a sacar más de lo que realmente debería sacar. Entonces yo quiero que tú te encargues de eso. Entonces yo te voy a dar, por ejemplo, cuando se trata de créditos en títulos, valores, yo te doy en endoso en procuración. Entrego y tú cobras, o sea, tú eres como mi representante. Cuando ella vaya a ejecutar con ese endoso en procuración, así puesto textualmente, estoy cobrando yo a través de ella. Con eso evito de que ella se la pueda dar potencialmente de viva, pues. Entonces, es una manera de controlar y también ¿qué genera? Que ella va a tener las facultades para iniciar las acciones legales contra el resto de mis deudores en la ciudad de Trujillo. Y va, en la medida de eso, va a generar el cobro de esa deuda. ¿Lee el nuevo artículo? El usufructo de un crédito tiene las acciones para el cobro de la renta y debe ejercitar las acciones necesarias para que el crédito no se extinga. Acciones extrajudiciales o judiciales. Es esa la intención. Es esa la intención. ¿Qué es el siguiente artículo? 1020. Ya. Si el usufructuario cobra el capital, debe hacerlo conjuntamente con el propietario. Y en este caso el usufructo recaerá sobre el dinero cobrado. Eso conjuntamente con el propietario no se entiende muy claro. La verdad es que hay unas frases mal expresadas y que llevan a la confusión. La idea que debe entenderse en términos sencillos y llanos es el siguiente. Ya que, concurrándolo con el artículo anterior, ya que a ella yo le he dado endoso en procuración, ella es mi representante, va a cobrar, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el incentivo que yo le doy a ella? Mira, vamos a hacer algo. Tú cobras. De lo que cobres, el 50% que tú cobres, eso te lo voy a dar como un cuasi usufructo en dinero. Y esa suma me lo vas a entregar en 4 años. Ejemplo, si ella cobra unos 20.000 soles, porque le estoy incentivando. Mientras más cobre, más va a obtener ella. Yo espero que ella cobre por 20.000 soles. Resulta que ella es más eficiente porque hay interés y cobra 30.000. ¿Cuánto es la suma de dinero en efectivo que ella va a tener como opción para que pueda usarlo como cuasi usufructo? 15.000 soles. Y como ya hemos quedado, le doy 5 años de plazo para que me devuelva esa suma de dinero. ¿Cuál es el incentivo? Mientras más cobres a mi favor, mayor será la suma de dinero que tú podrás directamente, yo te otorgo, para que tú puedas emplearlo, pero eso sí, me devuelves. O sea, porque ojo, si al final del plazo tú no tienes ese billete, tienes menos, tendrás que completar con la tuya, pues. Pero no podemos negar de que esa es una alternativa viable, los altísimos intereses que cobra el sistema financiero y bancario. Lo único sí, tenemos que esperar un Papá Noel, un protector, un nudo propietario con dinero, ¿no? Lo suficientemente generoso para eso. ¿Ok? Ese es lo importante. ¿Qué más? Extinción y modificación del usufructo.
A ver. Artículo 1021. Ya. El usufructo se extingue por, inciso Ya. 1, cumplimiento de los plazos máximos que prevé el artículo 1001 o del establecido en el acto constitutivo. Listo. Sí. Se cumple el plazo, chao. ¿Qué más? 2. Prescripción resultante del no uso del derecho durante 5 años. Prescripción resultante. Del no uso del derecho durante 5 años. Supongamos, yo te doy para que usufructes este inmueble durante 20 años, pero resulta que lo has usufructuado 4 años, pero le han pasado más de 5, 6, 7 años que nadie lo usufructa, entonces regresa, se extingue y regresa lógicamente a propiedad, se extingue el usufructo y el nudo propietario ejerce plenamente la propiedad sobre el bien. 3. Consolidación. La consolidación o denominada confusión es una figura que implica la extinción de las obligaciones, que implica una situación en la cual por carambolas o de rebote el propietario resulta siendo, el acreedor resulta siendo al mismo tiempo deudor. Entonces el típico ejemplo, nudo propietario, mi única hija, le doy un usufructo, el bien, por 8 años, resulta que a los 4 años yo fallezco. Mi única heredera, mi hija. Entonces, ella tiene como condición personal, ella es deudora, era deudora mía en devolverme el inmueble. Pero por sucesión, resulta siendo acreedora de ese mismo inmueble. Pero todo está consolidado, confundido en ella misma. Si eso sucede, se extingue. 4. Muerte o renuncia del usufructuario. Muerte o renuncia del usufructuario, a no ser que se haya pactado la continuación con sus herederos. En el caso de los dos podría ser, no hay ningún problema. 5. Claro. Destrucción o pérdida total del bien. Indudable, a no ser, no siempre, a no ser que se trate de una expropiación o como lo veremos más adelante, si ese bien es destruido por terceros y hay una indemnización o un seguro que tenga que cobrarse, entonces el usufructuario puede exigir al nudo propietario que le entregue esa suma. Y en todo caso estaríamos frente a un cuasi usufructo. 6. Abuso que el usufructuario haga de su derecho, enajenando o deteriorando los bienes o dejándolos perecer por falta de reparaciones ordinarias. Si ese fuese el caso, el nudo propietario tendrá que solicitarlo y obtener esa extinción por vía judicial. Sí, en este caso el juez declarar la extinción. Así es. ¿Qué más? 1022. El usufructo constituido en favor de varias personas en forma sucesiva se extingue a la muerte de la última. Si el usufructo fuera constituido en favor de varias personas en forma conjunta, la muerte de alguna de estas determinará que las demás acrezcan su derecho. Este usufructo también se extingue con la muerte de la última persona. Ya, eso para que me entiendan, necesito 3 puntos acá. A ver, belleza, salgan. 1, 2, 3. Hay dos ojo, el usufructo no solamente está constituido a favor de una sola persona, el usufructo también puede ser plural, o sea, no solamente se da la figura del nudo propietario, pueden ser nudos propietarios también, porque puede ser los copropietarios podrían dar en usufructo un bien. Sí. También, pero lo que sí está regulado específicamente es la pluralidad de usufructuarios. Acá tenemos 3 usufructuarios, pero hay 2 modalidades en esta pluralidad. Una que sea sucesiva. Entonces yo digo, sus nombres, Beatriz, Mariana, Gabriela. Si lo hago en forma sucesiva, yo lo voy a hacer de esta manera. Este inmueble voy a dejar en usufructo desde el año 2012 al 2015 para Beatriz. De 2015 al 2019 para Mariana. Y de 2019 al 2022 para Gabriela. Es sucesivo. Como es sucesivo, ¿qué pasa si
muere mientras está en posesión ella como usufructuaria, ella fallece, el periodo de ella simplemente se cancela. Cuando ella termina el periodo de, como ella falleció, el periodo de ella no se contaría, pasaría automáticamente a Fiorella. Y si Fiorella de pronto fallece al año, entonces el usufructo no ha durado todo el plazo que habíamos previsto en 2012 hasta el 2021. Ha durado mucho menos. Es más, por eso se extingue a la muerte la última. Puede ser de que ella sea por 2 años, ella cumple su periodo. Ella está cumpliendo y ella fallece. Ella es la última en fallecer. Con la última que fallece, se entiende cumplido el plazo. El último en fallecer, entendiendo como la última que está en el ejercicio de el usufructo. Entonces, porque yo he previsto, puedo hacerlo parejo, 5 años, 5 años, 5 años. ¿Cuánto en total? 15. Yo entiendo de que van a vivir lo suficiente como para que este inmueble esté 15 años. En usufructo sucesivo. A, B y C en ese orden. ¿Ok? Pero vuelvo a repetir, si ella fallece de arranque, por cualquier causa, su periodo de ella simplemente se elimina. Automáticamente comenzamos con B, ¿no? Con Mariana. Entonces, si ella cumple, en realidad, ¿cuál es el periodo? No ha sido 15, solamente 15 años. ¿Se entiende? Ahora vamos a hacerlo en forma conjunta. Todas al mismo tiempo. Este inmueble en usufructo a favor de ustedes por 15 años. A, B y C. Allí la cosa cambia. ¿Por qué? Porque puede ser que ella fallece. Entonces no es como en el sucesivo donde cada uno tiene su periodo y se elimina, no. Sino que si ella fallece, es una especie, sin serlo, parecido a un derecho sucesorio. De tal suerte de que si ella fallece el plazo de 15 años, igual subsiste, pues. Igual subsiste para las otras dos. Si la otra fallece, igual subsiste por la que queda, hasta el plazo que culmine. Si ellas dos fallecen a los 2 años, y ella sigue, ella puede continuar hasta los 15. Pero puede ser que al año 10, ella también fallezca. Ahí ella es la última que fallece, ahí quedó. Sepan distinguir las situaciones. Una, cuando hay pluralidad de usufructuarios, o puede ser sucesiva o puede ser conjunta. En ambos casos se extingue con la última, pero los tratamientos no son iguales, son diferentes. No es un derecho sucesorio como tal, pues. Es una especie de derecho sucesorio, ¿para qué? Para mantener el plazo. Podemos ser los 4, pero igual, pues. 5 años se supone que 20 años, por ejemplo. Pero si fuera sucesivo sería 5, 5, 5, 5. Pero si es conjunto, 20 años juntos. Igual. La duración total, que se estima en 20 años, puede ser que se cumpla o no se cumpla. Si no se cumple, entonces necesariamente el plazo va a ser siempre menor. Pero en caso de que sea en conjunto o individual, por ejemplo, yo me muero, yo estoy cumpliendo mi plazo de forma individual, voy en el segundo año. Pero ese es un plazo sucesivo. Claro, y el resto de ustedes. No, es que ya pues. Ella se eliminó porque ella cumplió sus 5 años. Tú estás en tu segundo año y falleces. Entra ella. Entonces, en total, 5 y 2, 7 años duró el usufructo, cuando se estimaba que dure 15. Hasta que se eliminan los herederos. Se eliminan, no hay herederos acá, no hay. En el conjunto, yo digo 15 años las 3, así. Por eso es que no es un derecho sucesorio, sino que se parece. Igual, por eso, no importa quién fallezca, pueden fallecer 2. Y ella, la que queda con vida, acrece el derecho de ustedes de tal suerte que el plazo se mantiene. Hasta los 15 años puede quedarse ella sola, pueden ser 80 los usufructuarios. Pongo 100 años. Y va muriéndose, pues. Claro, el plazo es más o menos 30, hemos dicho, pero supongo 30 años ya. Pero ahí viene justamente ese tema. La última es la que va a marcar la voz cantante y sonante. ¿Cuánto tiempo va a durar la última? Eso va a determinar finalmente el plazo del conjunto. Así es. Muchas gracias, belleza, por tu oportunidad. ¿Qué más? ¿Sí se entendió? Artículo 1023. Ya. Si la destrucción del bien ocurre por
por dolo o culpa de un tercero, Ya. el usufructo se transfiere a la indemnización debida por el responsable del daño. Ya. Si se destruye el bien dado en usufructo, estando asegurado por el constituyente o el usufructuario, el usufructo se transfiere a la indemnización pagada por el asegurador. De nuevo el primer párrafo. Si la destrucción del bien ocurre por dolo o culpa de un tercero, Ya. el usufructo se transfiere a la indemnización debida por el responsable del daño. Hasta ahí. Entonces, mire, se transfiere. ¿Qué pasa si el tercero ha ocasionado el perjuicio? Porque eso es importante determinarlo. Si se destruye, ¿no es cierto? Por culpa de un tercero. ¿Ese es el tema? Sí. Bien. Sí. Si se destruye, entonces hay una indemnización que tiene que cancelarse. ¿A quién? ¿Al usufructuario? En este propietario. ¿A quién? ¿Al nudo? Menudo propietario. Ese es importante. ¿Qué dice el segundo párrafo? Si se destruye el bien dado en usufructo, estando asegurado por el constituyente o el usufructuario, el usufructo se transfiere a la indemnización pagada por el asegurador. Entonces hay dos montos que pueden ser pagados. Uno, la indemnización directamente por el tercero, o la otra es el dinero que el seguro va a cancelar. Y se equipara a la figura de la expropiación. O sea, en los tres casos, ¿qué va a haber? El reemplazo del bien por el billete, por el dinero. ¿Qué sucede? ¿Qué más sigue? 1024. ¿Ya? Si el bien sujeto al usufructo se destruye o pierde en parte, el usufructo se conserva sobre el resto. Pero eso es cuando sea divisible, o sea, qué sé yo, supongamos, si el bien es indivisible, entonces ya no podría funcionar. Si viene un guay que me mocha la mitad de un automóvil, la otra mitad no sirve para nada. Pero si es un terreno, sí, si puede ver 4.000 metros cuadrados, viene una crecida y de pronto me deja con 2.500 metros cuadrados, entonces la naturaleza de ese bien permite de que el usufructo pueda continuar por el resto, entonces no implicaría una extinción. No implicaría una extinción. Entonces dice, el usufructo, miren, el artículo anterior dice, el usufructo se transfiere a la indemnización, ¿no? El usufructo se transfiere al seguro. Cuando te dice se transfiere al dinero. O sea, vuelvo a repetir, es el mismo caso que el del justi precio en el caso de la expropia. Entonces, lo que tienes que hacer, y si tienes plazo, supongamos 20 años, estoy 15 y expropian el bien, se destruye el bien, paga la indemnización al que generó el daño o paga el seguro. ¿Qué tengo que hacer yo como nuevo propietario? El billete. No, que se extinguió el bien de acuerdo al inciso tal del... No. No se extinguió así nomás tan sencillo, sino que en estos tres casos hay un billete que te han entregado. Y como mi plazo continúa, entonces, de acuerdo a las normas, tú estás en la obligación de entregarme esa suma de dinero, porque esa suma de dinero representa al bien que se perdió. Entonces, en cristiano, ¿qué ha generado? Un cuasi por el saldo del tiempo que queda, por los 5 años. Así es, devuelve el dinero, pues. Claro, eso debemos entenderlo así, devuelve el dinero. Claro. Ahora, si es un hecho, un rayo, una multitud, un fuentevejuna, todos aún y nadie conoce nada, caballero, ahí no hay nada que hacer, porque nadie va a pagar ninguna suma de dinero y por lo tanto no haber dinero, no hay su equivalente con relación al bien. Eso también es cierto. ¿Qué más? 1025. ¿Ya? Si el usufructo se establece sobre un fondo del cual forma parte un edificio que llega a destruirse por vetustez o accidente, ¿Ya? el usufructuario tiene derecho a gozar del suelo y de los materiales. ¿Por qué? Porque la edificación, ojo, el usufructo no es sobre la edificación, es sobre todo el terreno. Dentro del terreno hay una edificación. O sea, ¿qué es la edificación respecto del bien que te estoy dando en usufructo? Parte íntegra. Por eso, si se deteriora si se destruye por vetustez, o sea, por vejez o accidente, el nudo propietario no te puede decir, oye, bueno, pues entonces se extingue. No, compadrito, tranquilo, no es así. No se trata de extinguir, porque el usufructo no ha sido sobre la edificación. A ver, ¿me entienden?
sino sobre el terreno del cual es parte integrante de la edificación. Más bien al contrario, tengo derecho al área libre que queda a usufructuar esa área. Y es más, también tengo derecho a los materiales, a los escombros sobrevinientes. Pero si el usufructo se encuentra establecido Otro párrafo, ya. Pero si el usufructo se encuentra establecido solamente sobre un edificio que llega a destruirse, el usufructuario no tiene derecho al suelo ni a los materiales, ni al edificio que el propietario reconstruya a su costa. Es diferente, es otro supuesto, porque ojo, allí el usufructo es sobre la edificación. A ver, atentos. Si es sobre la edificación y se destruye, entonces regla general se extingue. Esa es una alternativa, que se extinga. La otra alternativa es, pero si se pierde, dice, ¿no? ¿Se pierde o se destruye? Se destruye. Llega a destruirse. Ya, si llega a destruirse, entonces quedan dos alternativas. Que se destruye sin que haya, por causa de la naturaleza, por ejemplo, y por lo tanto no hay quien va a pagar porque la naturaleza nadie le va a cobrar. O puede ser que se destruya y identificamos al causante y en esas circunstancias va a haber un pago indemnizatorio. O el inmueble o el bien ha estado asegurado, entonces va a haber un pago del seguro. Entonces, por eso es que te dice, el usufructuario no tiene derecho ni al suelo, ¿cierto? Ni a los materiales, ni a la nueva edificación que haga. ¿Por qué? Porque tiene derecho al dinero de la indemnización o tiene derecho al dinero del seguro. No podemos hablar acá de la expropiación porque en la expropiación no hay destrucción del bien. ¿De acuerdo? En la expropiación no hay destrucción del bien. Simplemente, ¿qué es lo que ha hecho el Estado? Ven para acá. Toma tu justiprecio. O sea, esto estamos simplemente en los casos de destrucción donde podamos identificar al causante o el bien está asegurado y por lo tanto hay un monto de seguro que se cancela. Por eso es que, imagínate qué pasaría en estas circunstancias. Soy usufructuario. Miren, sería un enriquecimiento indebido, pues. Porque no solamente yo tendría derecho a la indemnización o al seguro, sino que además estaría usufructuando el suelo. Además estaría usufructuando los materiales. Y encima cuando edifiques de nuevo, me voy a zampar por el resto del tiempo más el monto de la indemnización. Ya no te pases, pues. Es excesivo, es demasiado. Por eso es que si no hay indemnización de por medio, caballero, se extingue, pues. Si no hay quien pague, si no está asegurado el bien destruido, entonces es evidente y notorio que estamos frente a uno de los supuestos de extinción. Ahí no hay nada que hacer. Pero si hay alguien quien pague y queda un saldo de tiempo por cumplirse en el periodo del usufructo, entonces hay derecho a reemplazar, ya lo hemos visto, ese bien por ese dinero. Por lo tanto, si ese fuese el caso, entonces ya quedas invalidado de que además pretendas usar el suelo, disfrutar el suelo, los escombros, y encima cuando el propietario edifique nuevamente, digas, también me zampo porque todavía tengo un tiempo de plazo determinado. No. O sea, ahí la norma lo que te está queriendo es decir que bueno, pues ya tienes derecho a la indemnización o al monto del seguro, bueno, quédate con eso, pues, hasta por el plazo. Mientras el propietario ve la manera como va a reconstruir, ¿no?, este bien. Esa es la situación. Estamos hablando en el tema de edificios.